Tal, qué gusto estar contigo, Primitivo. ¿Quiénes corren más? Aquí el gobierno, mano, nos va a saber todo. Yo ya voy a cambiar mi celular por un Abaco. Dicen que no hay espionaje, no hay censura, no hay vigilancia. ¿Qué te parece el saldo de estas reformas? Porque además son reformas que se entrelazan, ¿no? Las que tienen que ver con la seguridad, con los sistemas de inteligencia y también la reforma de telecomunicaciones. Mira, yo creo que está muy bien, Primitivo, que el Estado tenga recursos para combatir a los criminales. Yo en el pasado he escrito sobre estos temas y me parece que el Estado tiene que ser potente, tiene que poder usar ese poder contra quienes están atentando contra la seguridad de los mexicanos, quienes ponen en riesgo la vida, etcétera. El problema es que lo está haciendo un Estado que nos ha dado muestra de utilizar ese poder con otros fines. Y es el dilema fundamental en la fundación de cualquier Estado. En alguno de los autores del Federalista, serie de artículos donde se discute la constitución de los Estados Unidos en su nacimiento, Hamilton creo que es que se hace la pregunta, el primer gran reto que se necesita en cualquier orden social es tener un Estado con poder. El segundo es limitarlo, porque una vez que se tiene ese poder se puede usar hacia otros objetivos. En un contexto, Primitivo, donde estamos viendo que gente que ha puesto tweets en contra de el proceso electoral por los acordeones, no sé qué, los está requiriendo hay el gente Tribunal Electoral. que se ha reído a través del tuit, de otro tuit, Y lo sancionan. Y están sancionados. ¿No? Entonces, diría el Ejecutivo, es que es autónomo el Tribunal Electoral. Bueno, es autónomo, sabemos cuán poco autónomo es. No quiero que me pidan prueba, pero ahí están las votaciones. Es decir, cuando en el propio, las mañaneras, en cualquier momento que alguien cuestiona un acto de corrupción, la presidenta ponga su denuncia, y sabemos que pues, las denuncias, como lo estábamos viendo hace un segundo en la nota anterior, pues, se ponen cuando tiene una cierta lógica política. Información sobre presuntos transferencias, etcétera, pues son bastante antiguas y no las habían visto. Entonces, el sistema judicial se ha usado para fines de control político, para fines de venganza, y en ese contexto van a tener todo este poder. Eso es lo que a mí más me preocupa. Sí, en principio, muchos de estos instrumentos tendrían que ser autorizados por un juez, pero los jueces ya no van a ser los de antes, Primitivo. No sabemos quién es el juez en lo penal, en quién sabe donde pudieran pedir una... A ver, además, siempre ha habido jueces, vamos, no es que el sistema judicial ha sido puro, ha habido jueces buenos, jueces malos, y siempre tanto autoridades corruptas como el crimen organizado, gente vinculada con el crimen, pues se encontraba las vías para localizar a esos jueces, ¿no? Claro, eso es cierto. Y había que combatir eso. Correcto. Y en este espacio con Pepe hemos discutido algunos casos de jueces que claramente se extralimitaban en el anterior sistema. Pero había también una avenida para proteger los derechos de las personas. Y yo creo que esa avenida se ha vuelto más estrecha, porque tenemos un poder judicial nuevo que simplemente que no tiene experiencia, no tiene los conocimientos técnicos, y pues tiene una cercanía con quien lo puso en el acordeón, que es casualidad probablemente que hayan ganado, pero tiene una cercanía política con quien los puso en el acordeón. Entonces sí creo que es un contexto donde toda esta concentración de poder, sin contrapesos en el legislativo, sin contrapesos en el judicial, con medios pues, cada vez más asediados por la propia autoridad, por el cambio tecnológico, etcétera, pues sí nos pone en una situación de riesgo. Entonces, bienvenido a usar esto contra el crimen, pero ¿qué va a pasar si se usa contra un individuo por una venganza o por una razón política, Primitivo? Eso es lo que me preocupa. Hay un gran dilema también, siempre ha existido este dilema entre y tú lo mencionabas, entre los derechos y las libertades y la seguridad, sobre todo en países que viven una crisis como la que vive México. Es muy cierto. Si tú ves en El Salvador, los salvadoreños han votado por reelegir masivamente al presidente de El Salvador porque ya vieron los beneficios de esa limitación de los derechos, y El Salvador, que era un país
muy inseguro, la capital, que era una capital muy insegura, hoy es uno de los países más seguros de América Latina. Entonces sí, la sociedad puede decir, hijo, sacrifico esto por aquello. No hemos llegado ahí, hoy estamos en el peor de los mundos. Un gobierno con muchos instrumentos para asediar a sus adversarios, para que una gobernadora se ensañe con el fundador de un periódico en Campeche y no tenga mecanismos de protección y tenga que está impedido de vender su casa porque le han puesto una demanda de no sé cuántos millones de pesos, y al mismo tiempo, pues Sinaloa en guerra civil, extorsionados, la extorsión creciendo en muchísimas entidades, asesinatos, cabezas, etcétera. Es que no es que ya llegamos a la seguridad y ni modo vamos a ver nuestros derechos limitados. Estamos ahorita en el peor del mundo. O sea, podría contraargumentar en el gobierno, es que no teníamos estos instrumentos y por eso no hemos podido combatir el crimen. Sería una respuesta un poco creativa, pues porque el anterior presidente nos dijo que a los criminales abrazos, no balazos, instrumentos se tenían. Se optó por no utilizarlos, se optó por retirarse de un combate que se veía como una, digamos, un problema de los Estados Unidos. Ya lo comenté aquí en este espacio una vez con Pepe, cuando la presidenta muestra cómo han caído los decomisos de fentanilo del otro lado de la frontera, cómo a partir de octubre empiezan a caer. Si yo fuera una autoridad de Estados Unidos diría, entonces si se podía, no querías. ¿De dónde viene el incentivo? Pero ¿de dónde viene el incentivo? Exacto, ¿dónde viene el incentivo? Y lo que estamos viendo ahora en el caso del huachicol, eso es un crimen que atenta contra la seguridad nacional, contra los ingresos de los mexicanos, contra la equidad del mercado de los combustibles. Y de repente están empezando a actuar. ¡Qué bueno! No necesitaban estos instrumentos para actuar. De hecho, se puso la prisión preventiva no oficiosa, este concepto mexicano de... sí, te encierro y luego averiguo. Exacto, ese delito grave, que el delito grave es una definición jurídica. Robo a casa, habitación sin violencia está definido como delito grave y por lo tanto prisión preventiva oficiosa. Mientras ven si esa persona es culpable, está en la cárcel. Bueno, el huachicol es un delito grave desde el principio de la administración anterior. Y hemos visto las notas recientes en varios medios de comunicación impresos sobre qué poquitos acusaciones y sentencias hubo contra ese delito comparado con los sexenios anteriores. La narrativa era que ya no había huachicol. Y hoy que vemos una refinería, mini refinería, que opera mejor que Dos Bocas. Bueno, eso no es tan difícil. Bueno, pero eso te da la dimensión de las cosas. Una mini refinería en el estado de Veracruz. Ayer un decomiso de 800,000 litros de huachicol en el estado de Tabasco, donde se había decomisado 1 millón de litros hace 3 semanas. Y no podríamos decir que esto inició en esta administración. Dice que antes no había huachicol y de repente llegó la presidenta Sheinbaum y empezó el huachicol. No, el problema venía desde antes. No quisieron atenderlo. Yo espero realmente que el gobierno nos calle a todos, mostrando que estos instrumentos son para combatir el crimen, son para darle más seguridad a los mexicanos, son para mejorar nuestra libertad frente al crimen organizado y que no se use, o sea, el crimen en general, y que no se use para limitar nuestros derechos. Está en ellos ver cuál de las dos interpretaciones es. Pero hasta ahora, pues traemos algunos antecedentes que ponen pues preocupado a cualquiera que no esté, digamos, directamente beneficiado de estos nuevos instrumentos. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Te escuchamos la próxima semana. Hacemos una pausa, volvemos.